Tengo que confesar algo antes de que juegue en mi contra. Hoy vengo a hablar de liderazgo como un deporte de alto rendimiento. Y la verdad es que los deportes no me gustan, nunca me han gustado. No entiendo mucho sobre sus reglas, tampoco sobre cómo se define el marcador, ni qué es lo que hace cada uno de los jugadores, ni todo lo que conllevan. Pero hay una cara interna de los deportes que sí entiendo. Esa cara interna es lo que sucede en el jugador antes de entrar a la cancha. Es un proceso que me ha apasionado durante los últimos años y es un proceso del cual he aprendido muchas cosas bien interesantes que se las voy a compartir más adelante. Por ahora, una es suficiente. Todos estamos dentro del juego de liderazgo. La pregunta que vale la pena hacernos en este momento es la siguiente. ¿En qué posición estás jugando? ¿Estás jugando para ganar? ¿O estás sentado en la banca esperando a que alguien te dé el banderazo de entrada? La mayoría entramos al juego con una idea equivocada. Y no es para menos. Muchos crecimos viendo figuras de autoridad que por tener una posición asumían que eran líderes. Y peor aún, en lugar de convertirse en figuras de influencia, se convertían en figuras de autoridad con comportamientos autoritarios. Yo vi muchas figuras así. Y yo entiendo que lo más costoso de haber vivido esa experiencia es haber entrado al juego a jugar con las reglas equivocadas. El liderazgo no va de talento o posición, porque el liderazgo es un juego y también una habilidad que exige un alto desempeño físico, mental y emocional. La prueba de eso yo la descubrí conociendo y estudiando sobre Michael Jordan. Jordan fue cortado de su equipo de baloncesto en la preparatoria. No era el más talentoso. Lo que lo llevó a convertirse en la leyenda que conocemos el día de hoy fue haber entrenado su cerebro. Con cada derrota, con cada vez que entró en la cancha a pesar del resultado, con todas esas horas acumuladas de entrenamiento. Él, al igual que otros, no nació con ese cerebro, lo construyó y lo construyó con cada entrenamiento. ¿Y qué creen? En el líder sucede exactamente lo mismo. Y la neurociencia tiene algo interesante que decir al respecto. Y se los voy a decir sin tecnicismos y sin rodeos. El cerebro con el que naces no es el cerebro con el que mueres, si decides que así sea. Porque nuestro cerebro tiene una capacidad extraordinaria de reconfigurarse. A ese proceso, la neurociencia lo llama neuroplasticidad. Y el combustible es bien simple: repetición constante. Entonces, podemos decir que el cerebro del atleta de alto rendimiento y el cerebro del líder se construyen exactamente de la misma manera, con entrenamiento. El liderazgo, como todo juego de alto rendimiento, tiene 4 elementos. Y esos 4 elementos nos ayudan a definirlo. El primero de ellos son las reglas que están escritas y las que no están, pero que definen el destino del juego. Después aparece la mentalidad. Es el lugar donde decides desde dónde vas a jugar, el qué y el para qué. Y una vez que tenemos eso, llegamos a este punto: el entrenamiento bajo presión, porque el liderazgo también se entrena en un entorno muy parecido a la realidad, para que cuando llegue el momento de enfrentarte a contextos desafiantes, sepas exactamente qué hacer, hacia dónde moverte, qué decisiones tomar. Estos 3 elementos
definen el juego, pero hay uno más: la jugada maestra, la comunicación. Porque puedes tener las reglas claras, la mentalidad adecuada, horas de entrenamiento, pero si no comunicas, no lideras. El problema es que la comunicación no siempre se entrena con el sistema adecuado. Y es en este punto donde te tengo que confesar un pecado. Durante años facilité procesos de comunicación y lo hice convencida de que la técnica lo era todo, que si dominaba la estructura, que si gestionabas bien tu voz, que si tu lenguaje corporal era el correcto, ganabas el juego. Me equivoqué, porque igual que sucede en los deportes de alto rendimiento, cuando entras a la cancha, el juego depende de tu capacidad de gestionar tu mente bajo presión. Comunicas y lideras al nivel de tu mentalidad. Y la manera en que comunicas revela muchas cosas sobre ti, principalmente tu nivel de liderazgo. ¿Por qué sucede eso? Pues resulta que cuando empiezas a hablar, tu voz revela muchas cosas sobre ti. Todos los elementos que comunican revelan tu congruencia, tu seguridad, tu confianza. Y esa percepción tarda 2 segundos en formarse y una vida en cambiar. Por eso es la jugada maestra. Ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo se entrena, cómo se diseña y cómo se ejecuta esa habilidad? Existen 3 niveles. El primero de ellos es el entrenamiento mental, porque el verdadero desafío no es la técnica, es aprender a gestionar el miedo o la ansiedad por hablar en público. Y el miedo o la ansiedad por hablar en público no se resuelve únicamente con técnicas holísticas, como respirar profundo o visualizaciones positivas, no al menos en un primer momento. Lo que yo propongo es algo mucho más rudo y bastante incómodo, pero después de años de experiencia no he encontrado algo que lo haga más suave, pero igual de efectivo. Se le llama justamente exposición intencional y estratégica. En los terrenos de la psicología lo conocen como exposure therapy. Y se trata justamente de exponerte deliberadamente a esos entornos que te producen ansiedad. En este caso, hablar en público, grabarte, para después escucharte y observarte. Y piensen en una cosa. ¿A quién le parece divertido verse en un video para analizarse de la manera más fría posible? La mayoría de las personas lo odia. Honestamente, yo lo odio. Me pregunto cómo será mi video de esta exposición y ya me da ansiedad. Pero es lo que toca, porque es una de las reglas del entrenamiento del juego de liderazgo. Entonces, cada vez que tú te observas después de exponerte, estás teniendo herramientas para poder mejorar. Eso es lo que hace la terapia de exposición. Y con cada exposición intencional, tu cerebro va recuperando evidencia que te da seguridad y confianza. Y entonces sí, el miedo o la ansiedad a hablar en público le baja unas 5 u 8 rayitas a su intensidad. Después viene el diseño de la estrategia, y la estrategia en comunicación se diseña en 3 niveles. El primero es la imagen verbal, que es la arquitectura mental de tu pensamiento antes de decir una palabra. La estructura de lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y por qué lo vas a decir. Y cuando tienes esto bien entrenado, pasa algo bien curioso. La gente piensa que hablas así porque es un don natural. Lo que no saben es que detrás de esa naturalidad
hay un cerebro que aprendió a pensar antes de hablar. Después viene la imagen verbal, que es el vehículo emocional de todo lo que dices. Tu voz es esta parte con la que tú conectas, la que genera empatía, en gran medida la que le dice a quienes te escuchan si pueden confiar en ti. Después viene la imagen visual, que es la forma física en que te presentas, todo lo que comunicas sin decir una palabra, sin decir un sonido. La imagen visual es cómo te paras, cómo te mueves, cuál es tu expresión, cómo haces contacto visual con las personas con las que estás hablando. No importa si es una audiencia de 1000 personas o una audiencia de una sola persona, importa mucho. Y cuando hacemos la suma de toda la estrategia, se revela una regla de oro sin excepción. Todo, absolutamente todo, comunica. Y llegamos a la última etapa, la ejecución. Para muchos es el fin del entrenamiento o del juego mismo, pero no es así. En el mundo del baloncesto existe una mentalidad que ha trascendido en el deporte. Se llama la Mamba Mentality y la creó Kobe Bryant, una de las leyendas de la NBA. Para Kobe, el día del juego, el día D, como lo solemos llamar, no era el final, sino era solo una etapa más del entrenamiento. Él es famoso porque al final de cada juego, él se iba a revisar durante horas la película de su juego, con la obsesión por ver y entender todo lo que salió bien, y más aún, por extraer todo lo que se puede mejorar. Porque de eso se trata el juego de liderazgo, de observar la película de tu juego y encontrar esas áreas de oportunidad. ¿Cómo puedes mejorar? Así que después de cada exposición, siempre que estamos trabajando con esta jugada maestra, lo que toca es sentarnos a ver la película del juego, en video o mental, no para mortificarnos, sino para diseñar la siguiente jugada. Cuando nosotros alineamos cada uno de estos elementos, la mentalidad, la estrategia y la ejecución, nuestra comunicación se vuelve más que palabras al aire y se convierte en influencia. Todo esto que te acabo de contar, el juego, el entrenamiento, el cerebro, es algo que he visto en mi cancha una y otra vez. El año pasado facilité un entrenamiento de comunicación para una empresa de tecnología a un grupo de aproximadamente 15 ingenieros. Parece un ritual, pero en cada entrenamiento las personas van llegando, te saludan, te hacen de repente un poco de plática. Y ese día habían llegado 14 ingenieros, 14 desarrolladores de software. Llegó el participante número 15. Él, desde la puerta, solamente me miró, hizo esto, escaneó rápidamente el salón y escogió la última fila del extremo izquierdo. Ese pensó que iba a ser su lugar durante todo el entrenamiento. Un chico que se veía con una personalidad introvertida y que estaba ahí porque lo habían mandado, no porque quisiera estar realmente. Su expresión era de incomodidad, mucha incomodidad, y esta aumentaba conforme íbamos avanzando y yo les iba explicando cuál iba a ser la dinámica. Se iba sumiendo de poco a poco en su asiento, como para que no me vean, para que no me digan pasa adelante, porque después les expliqué cuál iba a ser el primer ejercicio, la primera etapa de exposición, que se trata de hablar sobre ti
y sobre lo que más te guste de tu trabajo durante 3 minutos. 3 minutos que para muchos se siente como el infierno mismo. Pero le llegó su turno, porque todos tenían que hacer ese ejercicio de exposición. Así que aceptó el reto. Se levantó, iba con esta expresión como diciendo, pero yo qué hago aquí, pero yo qué necesidad tengo, y se paró y dio un respiro y empezó. Empezó muy nervioso, tropezando con las palabras y sin contacto visual. Su cuerpo parecía que iba de un lugar a otro durante los primeros 30 segundos. Pero cuando llegó el momento de hablar del proyecto que recién le habían asignado, recobró la compostura y su voz también se escuchó muchísimo más tranquila. Después llegó el momento de la verdad. Vas a ver tu video en 3 etapas. La primera la vas a ver sin audio. Solamente te vas a observar. La segunda la vas a ver sin video. Y la tercera la vas a ver todo completo. Te vas a ver hablando, moviéndote, todo lo que comunicas. Y entonces sí, necesito que hagas este inventario. ¿Qué hiciste bien? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? ¿Y cuál es mi intención para el entrenamiento? Es necesario este inventario, porque esto te coloca en la posición de cuál es tu punto de partida. No en dónde crees que estás, dónde estás de verdad. Llegó el momento de que él nos compartiera sus impresiones y dijo algo bien interesante, que estoy segura que habla por muchas personas. Y dijo lo siguiente: creo que en mi cabeza lo hago peor de lo que en realidad es. Ja, 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 ja. De esta manera lo dijo. Y yo lo creo. Porque el juego de liderazgo empieza por revelarte lo que no sabes que sabes. Y con cada exposición, tú pasas de hacerlo súper controlado a hacerlo fluido y con maestría. Esa es la única manera de mejorar. Después se tomó en serio el entrenamiento, porque se dio cuenta que muchas de las limitaciones para comunicar su conocimiento, su liderazgo y para poder crecer estaban en su mente. Entrenó, cortó varias prácticas y volvió a empezar, porque justamente de eso se trata, de repetir cuantas veces sea necesario. Al final, ese chico introvertido tuvo un cambio excepcional. Resulta que en su presentación final nos dijo que él estaba decidido, ahora sí, a jugar en las grandes ligas de liderazgo, con la idea de una consultoría en tecnología, porque dijo, la tecnología es para cambiar la vida de las personas y yo puedo ser un puente para eso. Entrenó, expandió su cerebro y cambió su vida. Porque esa es una de las promesas de la neuroplasticidad que más me mueve. Cambia tu cerebro, cambia tu vida. Y de paso, te vuelves un puente para mejorar la vida de otras personas. Eso no pasa por casualidad. Eso pasa cuando alguien decide salir de la banca y entrar a jugar a la cancha. Como les he venido diciendo, el liderazgo no es un tema de talento o posición. Eso puede ser solamente una plataforma y si la usas bien, por supuesto que puede llevarte a ligas mayores, pero no es una condición necesaria para liderar. El juego de liderazgo es mucho más que eso. Es un juego que va de la vida misma, porque a diferencia de los deportes, aquí no hay chance de retirarte, porque el marcador nunca se detiene. Hace algunos años estaba tomando un programa de mentoría con Elia Guardiola.
Y al final de una sesión, me regaló una de las reflexiones más valiosas de toda mi vida, a partir de lo que parecía una simple pregunta. Pero fue una pregunta que cambió mi perspectiva, cambió mi mentalidad y sembró la semilla de todo lo que hoy simplemente llamo el juego de liderazgo. Y es una pregunta que hoy se las quiero dejar a todos ustedes. ¿A cuántas personas has influido para bien por tu forma de ser y de hacer? Eso es liderazgo. Ese es el marcador que define el juego. Tu juego. La jugada para ganar ya la tienes. Nos vemos en la cancha.